onda, raza? Hoy les voy a contar una nueva historia que se llama El día que me tocaron las nalgas. Esta experiencia hizo que cambiara mi forma de pensar en ciertos aspectos como el sexo de servicio, la pornografía y sobre todo las víctimas de trata. Organizaciones criminales que cada año en México blanquean entre 19,000 y 39,000 millones de dólares de ganancias ilícitas. Les voy a empezar a contar la historia. Yo tengo una disciplina deportiva desde hace muchísimos años. Normalmente suelo ir a correr de 4 de la mañana a 5 de la mañana para que mi distribución de tiempo me dé. Esta historia se desarrolló en el 2018. Cuando yo asistía a correr a esta hora al parque, las personas que asistíamos a correr o a hacer alguna actividad física o deporte, ya nos ubicábamos visualmente. Alguna que otra nos llegábamos a saludar. Yo recuerdo que dejé de ir a correr aproximadamente un mes por algunas situaciones y retorné al parque, que es donde normalmente suelo correr. Ese día, antes de salir de mi casa, yo recuerdo súper bien que tuve una intuición de no vayas, quédate, y aún así me fui. Ese día llegué al parque y recuerdo bien que vi a los chavos que estaban haciendo ejercicio y a las personas de la tercera edad. Sin embargo, a lo lejos vi un chavo que yo no reconocí y dije, a él no lo he visto, pero como dejé de correr, puede ser que en este mes que yo dejé de hacerlo, él se integró y empezó a correr a esta hora y en este lugar. Sin embargo, yo tuve una alarma de precaución que la ignoré totalmente. Recuerdo que iba corriendo, lo vi y dije, a este chavo no lo conozco. Pero cuando yo iba desplazándome, porque no corro sobre la banqueta, sino trato de correr en donde está el asfalto, sobre la calle, recuerden, eran las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, entonces no pasaban coches, no pasaba gente y no le vi problema en el que yo me bajara. Corriendo, vi una camioneta que estaba estacionada, una camioneta roja. Y este chavo, yo venía en esta calle, él venía por la otra haciendo una vértice y mi sistema de alarma sonó más el coche que estaba encendido. Cuando yo voy a pasar, veo que el coche tiene la puerta abierta. Entonces ahí fue, algo va a pasar. El chico iba en contrasentido mío y me ve, nos vemos. Algo me dijo que él iba hacia su camioneta y mi pensamiento fue, seguro dejó su coche abierto, seguro la dejó encendida porque se le olvidó algo o porque le está llamando por teléfono y tiene que regresar a su camioneta. Todo esto pensamiento pasó en menos de un minuto. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo voy pasando justo por la camioneta, él se echa a correr en alarma, él por la parte de atrás se ataca y me agarra las nalgas por atrás y me hace así. Entonces yo volteo y en vez de tener miedo o espantarme, me acuerdo que volteé de manera agresiva y lo empecé a golpear en su cabeza. Lo jalaba de la playera y le pegaba así, y le pegaba. Pero él, como ya tenía la camioneta prendida y la puerta abierta, recuerden que se los conté. Entonces me ataca, lo empieza a golpear, lo empezamos a confrontarnos. Y aparentemente nunca ha tenido que lidiar con patadas en ninguna de sus... Y además, algo que yo pensé rapidísimo fue que cuando yo me volteo y le empiezo a golpear, su cara cambia a manera larga y de miedo, de temor y de quererse echar a correr, porque a cierto punto creo yo que me tuvo miedo. Entonces cuando yo vi que tenía miedo y que no podía confrontarme, porque recordemos que es una fuerza de un hombre y que biológicamente ellos son más fuertes que nosotros, aunque nosotros hagamos ejercicio, posiblemente no nos podamos igualar en fuerza. Pero cuando yo vi esta reacción de miedo, dije, lo voy a golpear. Entonces yo lo estaba golpeando, pero se alcanza a subir a su camioneta. Aún así, cuando él estaba adentro de su camioneta, yo me acuerdo que volteó y le jalé la playera y con la otra mano le estaba yo golpeando en la cara y lo golpeaba así y le metía golpes y golpes. Y como yo sentía que no lo podía bajar de la camioneta, entonces lo que hice fue agarrar de su cabeza y estrellarlo contra el volante de su camioneta y lo agarraba y lo estrellaba.
Entonces yo lo que quería era bajarlo para terminarlo de golpear, y en mi pensamiento es que las personas que estaban ahí pudieran auxiliarme. Él habilosamente metió el acelerador de su camioneta, porque ya estaba prendida, metió el acelerador y fue cuando su camioneta avanza y yo ya no lo pude bajar. Por más que lo quería jalar, la camioneta se fue. Y en eso corro a los postes del C4, toco el botón y espero que venga ayuda. Además, todo el grito y todo el bullicio que se hizo, porque entre todo eso yo le gritaba groserías y le decía: bájate, pendejo, bájate, cabrón, que te va a partir tu madre, ¿por qué me manoseas? Y ese güey no contestaba, pero yo era muy escandalosa. Entonces, cuando toco ya el botón del C4, los chavos que corrían se acercan a mí y me dicen: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, amiga? Y yo: no, pues este güey me acaba de tocar las nalgas, pero ya se largó. No, nos hubieras gritado y nosotros te ayudábamos. Pero todo esto pasó a esperar más en que llegara la policía. 2018, recuérdenos, había otra administración. Cuando llega la patrulla, bajan 4 policías y me barrieron desde el pie hasta la cabeza. A mi pensamiento así, pues 2 que 3, ¿no? Pues no está tan chida, o sí está chida. Vete a saber todo el pensamiento que ellos tuvieron, pero no fue la reacción que yo esperaría de que se bajaran a la patrulla y: oye, ¿estás bien? ¿Te podemos auxiliar? ¿Te acompañamos? Sino lo primero que hizo el policía que iba manejando, que supongo que era el comandante o quien liderea ese grupo de policías, fue barrerme de arriba abajo, esperarme, escanearme y después preguntarme: ¿en qué te podemos ayudar? Y ya les expliqué, y además todos los chavos del parque se acercaron y dijeron: no, es que esta persona lo acaba de atacar. Recuerden lo que les dije, una camioneta roja, el tipo era un poco moreno, de cabello, corte de cabello estilo militar, así muy bajito, muy alineado, un poco fuerte. Entonces, recuerden esto porque es un dato importante. El tema de los policías, me dicen: ¿qué es lo que procede? Y yo necesito que ustedes me ayuden a ver la cámara para saber qué vamos a hacer y qué va a suceder si hago mi denuncia o qué pasa, ¿no? Y otra administración, otro momento, fue su contestación: pues para ver ese cámaras tú tienes que meter un oficio porque nosotros no podemos checarla. Y además, yo creo que él ya se fue y no te podemos auxiliar, no sabemos dónde está y va a tardar mucho tu denuncia si tú quieres hacerla, pero nosotros te decimos que si quieres te puedes subir a la patrulla y dar un rondín y a ver si nos los encontramos. Lo que yo decidí fue: gracias, yo veo cómo lo soluciono. Terminé mi tiempo de correr, todo desde las 4:40 que sucedió, dieron las 6:30 de la mañana, yo tenía que retornar a mi casa porque tengo mis actividades familiares. Yo a mi casa, y quien era mi esposo en ese momento, que ya les he contado en el video de ya, Gabriel, no te das pendejo, paga la pensión, él le cuento y le digo, yo le hablaba por teléfono y él no me contestaba. Yo lo que quería decirle es: oye, ven al parque porque acaba de suceder esto y esto, o encárgate tú de las actividades que tengo que hacer ahorita y yo voy a hacer mi denuncia. Pero jamás me contestó. Entonces dije: tengo que regresar a mi casa a dejar a mi perro y poder hacer mis actividades, y después voy a hacer mi denuncia con más calma y con más tiempo. Llego a la casa y le digo: oye, es que me acaba de atacar un tipo. No sé si sea verdad. Y si es verdad, ¿y qué te hizo? Ah, pues es que tú te vas a correr a las 5. Pues para que te vas tan temprano. ¿No sería tu amigo? ¿No habrá sido tu amigo, tu conocido? Y yo por dentro: bueno, y en vez de apoyarme, me está haciendo pensar que si fue real o no fue real lo que me sucedió. Además, su preocupación de él era que mi atacante fuera mi amigo. Dije: no tengo ningún apoyo de parte de él. ¿En qué momento se me volvió a ocurrir acercarme a pedirle un poco de auxilio si sabía que esta iba a ser su contestación? Entonces dije: bueno, voy a hacer mi denuncia. Y cuando voy a hacer mi denuncia, adquirí unos conocimientos que me hicieron cambiar mi forma de pensar en cuanto a las personas que se dedican al trabajo sexual, al consumo de pornografía, a ver a las personas y a las chavas que se encuentran en la Merced, en las zonas rojas donde se ofertan ese tipo de servicios. Esta situación hizo que cambiara mucho mi forma de verlo y de pensarlo. Llego a la zona rosa, que ahí estaba la unidad de víctimas. Llego ahí en cuanto a los ministerios públicos que te atiende un hombre o una mujer y que son muy
grotescos y poco empáticos con las víctimas de este tipo de abuso sexual. Aquí era un lugar donde estaba atendido la mayoría por mujeres, más sensibilizadas y con mejor entendimiento. Cuando llego, veo que hay un tipo que llega arrestado por varios policías y lo avientan. Entendemos que todos los que llegan ahí son víctimas de abuso sexual y llegan victimarios y víctimas. Entonces este tipo iba detenido porque atacó a una chava en la calle al tocarle las nalgas y la mayor parte de su cuerpo. Esto me llamó muchísimo la atención porque esperaríamos que las personas que estamos ahí intentando hacer una denuncia estamos nerviosas o preocupadas. Y las personas que son los victimarios están en un proceso de ser denunciados donde está en juego su libertad. Creo yo, si fuera quien hizo un acto de estos que jamás va a suceder, estaría sumamente nerviosa por la pérdida de algo tan preciado que es mi libertad. Sin embargo, esta persona que llegó iba súper agresiva y a las trabajadoras de la unidad de víctimas las insultaba y les decía, ay, mamazotas, estás bien sabrosa, y las veía con ojos lascivos. Y yo decía, este chico menciona lo que acaba de suceder o ninguna emoción por lo que acaba de hacer. Recuerden esto. Y paso a hacer mi denuncia, muy bien el trato, excelente. Primero te toman tu declaración, ya me pasan con el médico legista, además te pasan a psicología. Cuando llego a psicología es el momento en donde yo adquiero este conocimiento y cambio muchas formas de pensar. Cuando llego con la psicóloga le cuento, ¿no? Lo que había sucedido y ella me dice, ¿y tú cómo reaccionaste? Yo, ¿tuviste miedo? Yo, no tuve miedo. Lo que yo quería hacer es bajar a este cabrón de la camioneta y partirle su madre. A mi fuerza, a mi modo, partirle su madre por haberme tocado mi cuerpo. Y algo de que ella me comentó fue una persona específica, porque recordemos que todos somos diferentes y actuamos de diferente manera en diferentes circunstancias y con las personas que estamos. Él me dijo, esta persona tal vez no te atacó sexualmente, expliquémoslo como una violación, porque tú reaccionaste de manera agresiva y tú fuiste quien espantó al victimario. Sin embargo, esto no pasa en todas las personas. Algunos abusadores o violadores se emocionan de que la víctima se espante y tenga miedo, y la sensación y emoción y la gratificación que ellos sienten de ver a sus víctimas temerosas llorando los incita a hacer más. Y también está la contraparte de que cuando ven que sus víctimas son violentas y agresivas, también les da satisfacción el poderlas someter. Sin embargo, en esta situación, tú espantaste al victimario porque reaccionaste con mucha violencia. ¿Qué sucede en la mente de estas personas? ¿Por qué actúan de esta manera? Y es tan complicado de entenderlo porque cada uno tiene sus detonantes. Hablamos de los victimarios para que hagan este tipo de actividades. Y ella me dijo, ¿ves al chavo que está allá afuera? Al que le está faltando el respeto a todas las mujeres que trabajan aquí, diciéndole palabras lascivas, viéndolas de manera grotesca. Él no tiene miedo. Él no le importan sus consecuencias de este acto. Dije. ¿Y qué sucede con las mujeres que trabajan en los servicios sexuales? Por ejemplo, La Merced, La Alpan, Zonas Rojas de la Ciudad de México. Dijo algo, la mayoría de las personas que tú ves en esos lugares son víctimas de trata. Yo las veo con un celular. ¿Por qué no piden auxilio? ¿Por qué si pasan patrullas o policías no les dicen a los policías, oiga, estoy siendo víctima de trata? Y me contestó con, la mayoría de las mujeres que nosotros hemos rescatado en ese momento estaban promoviéndose acción de dominio por el nivel de tratas que existía en Ciudad de México en 2018, recuerden, cuando nosotros rescatamos a estas mujeres no se quieren ir de ese lugar porque lo primero que hace su victimario tratante es enamorarlas
hacerle creer que cuando se vengan con él van a tener una mejor vida, van a tener un hermoso matrimonio, van a tener trabajo, y les dan todas esas anhelos emocionales que tienen las mujeres y los hombres, y así las logran enganchar. Cuando llegan a la Ciudad de México, el primero que hacen es embarazarlas. Cuando las embarazan, tienen al bebé, se los quitan, lo alejan y las obligan a trabajar. Y el regalo que les dan es: si tú traes la cuota, si tú haces lo que yo te pido, tú vas a poder ir a ver al niño y además no te voy a golpear. Y ella me comentaba que varias víctimas que habían llegado ahí llegaban desfiguradas y golpeadas porque al no querer trabajar obligadamente, las golpeaban de manera desmesurada hasta desformarles. Eso que me contó, me acuerdo bien, que me impactó, y justamente en ese momento todas esas imágenes me venían de cuando yo asistía con esta persona que les he comentado a la Merced a entregar sus jabones. Se me vinieron a la mente y dije, yo a veces camino por ahí sin cuestionarme por qué están ahí, y hago un comentario a priori de ¿y por qué no piden auxilio? Hasta que ella me estaba comentando los detalles por qué ellos no se iban, porque si hacían una revuelta, el castigo era: no vuelves a ver al niño, jamás. Si tú no me traes la cuota, yo te golpeo y no te dejo ver a tu hijo. Y para las personas que somos mamás y que amamos a nuestros hijos, sabemos que nuestra mayor preocupación y nuestro mayor amor son ellos. Y por ellos llegamos a hacer muchas cosas. Entendí por qué estas chavas no se iban. Me contaba que lo mismo pasaba con el tema de la pornografía, que varias de las personas que eran víctimas de trata, que están algunas expuestas de manera física, también eran sobreexplotadas, autorización de ella, en medios digitales, y que muchas de las víctimas las habían encontrado a través de catálogos que se ofertan en la red. Y cuando todo esto ya me lo estaba diciendo, mi forma de pensar en el consumo de la pornografía cambió. Y dije, en algún momento, porque la mayoría sabemos y no nos negamos, a menos que seas una azotada que no acepta lo que haces, o un azotado que no acepta lo que hace, es que en algún momento hemos llegado a consumir pornografía. Y cuando ella me dijo todo esto, mi pensamiento cambió en ese momento. Y dije, no vuelvo a consumir pornografía, porque yo no sé si la persona que estoy viendo ahí está por su voluntad o está siendo sometida. Y en el de que sí o si no, no lo voy a hacer. En el aspecto de las chavas que se encuentran en zonas rojas, cambió mi pensamiento. Dije, no vuelvo a generar un comentario. Qué bien que las que estén ahí, que aún así es un intercambio mercantil, que tiene muchos vértices que sujetan las historias al por qué una mujer se llega a dedicar a la prostitución. Y si no existiera consumidores, no existiría este oficio. También existen las chavas que lo hacen por decisión propia y hasta algún cierto punto le llega a gustar, en el que puede ser de la historia de trata, la historia de que no hay otra opción más que laborar en ese oficio, hasta las que lo gustan. Yo prefiero reservarme mis comentarios. A partir de esta situación de que me agarraron las nalgas, cambió mucho de mi pensamiento. Regresando al tema de la psicóloga, ella me explicaba eso, que a mi forma violenta que yo actué de golpearlo, y que este tipo de situaciones se afrontaban a golpes, que es cierto, cuando mi integridad física peligra, suelo reaccionar de esta manera. Soy pacífica, soy tranquila, soy tolerante, soy paciente, pero cuando alguien transgrede físicamente mi persona, suelo reaccionar así. Y esta historia tiene relación con la historia que les conté de crecimiento laboral a partir del intercambio sexual, y la vez que a alguien se le hizo muy fácil mano de manera lasciva por toda mi espalda hasta llegar a casi mi nalga, y mi reacción fue meter codazos y marcar altos y decir
¿a ti qué te pasa? O sea, ¿por qué crees que tú me puedes tocar? Que hay hombres que creen que nos pueden tocar sin autorización. Deben de educar a los niños, que no nada más se debe a una educación, sino una cuestión genética, social, de que nosotros las mujeres no somos objetos públicos que nos pueden tocar cuando quieran y nos tocan cuando nosotros decidimos de manera no manipulada que lo hagan. Y ahora, un dato curioso. Esta persona que yo les cuento salió en las noticias, que era un acosador. Estoy súper segura que es la misma persona. Los mismos rasgos, la misma camioneta, la forma en la que actuaba era idéntica. Salió hace años que un tipo en Azcapotzalco atacó sexualmente a una señorita que iba a secundaria. La señorita iba saliendo de su casa y iba para la secundaria. Este tipo estaciona su coche media cuadra, se baja de su coche y empieza a bailarle desnuda a la señorita. Y la chava se espanta y corre. Él todavía la persigue para seguirla acosando sexualmente. Cuando yo vi esto en las noticias, dije, es el mismo pendejo. Es el mismo pendejo que a mí me atacó. El hombre que acosó desnudo a una joven de 18 años en calles de la delegación Azcapotzalco fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, pero no va a estar en la cárcel. Los policías de investigación pudieron ubicarlo, lo llevaron ante un juez, pero como no lo acusan de un delito grave, el juez decidió que siga su proceso penal, que lo siga en libertad con medidas cautelares. ¿Cuáles son esas medidas? Pues por lo pronto va a tener que acudir al juzgado cada semana, no puede acercarse a la colonia San Álvaro en Azcapotzalco, ni a la víctima, ni a los testigos. La psicóloga, en la forma de actuar, no es una ley, es lo que a mí me sucedió y lo que yo vi. No estoy recomendando que actúen así, ni deberían de existir este tipo de situaciones. La chava se va corriendo, él la persigue y la ataca más. Hasta donde supe, no sé si sea mentira, que él era un profesor del TEC, que tiene el nombre de un municipio de allá del norte, que era profesor y ya tenía antecedentes de acoso sexual. Estoy segurísima que era el mismo tipo, el mismo corte de cabello, la misma estatura, la misma camioneta, el mismo modo de operar, de dejar el coche prendido y atacar y después subirse. Cambió para mal porque fui abusada sexualmente. Si es que tiene referencia todavía en la limitación de qué es abuso, qué es acoso sexual. Cambió mi forma de pensar en otros aspectos que tienen de relación con índole sexual. Lo que yo les quiero recomendar, amigos o raza, como les digo, es que procuremos no generar un comentario sin conocer la situación. Y aún así, conociendo la situación, guárdatelo. Yo he analizado mucho que las personas cuando van a la Merced ven mucho a estas mujeres, que esa es su oferta de servicios, el consumo de su cuerpo. Pero no sabemos si está por iniciativa, porque es víctima de trata, es víctima de violencia. Te los guardes, no los hagas. No sabes lo que está viviendo esta persona que está ahí. Yo no genero comentarios acerca de ellas, ni siquiera las veo, no por despectiva, sino por respeto a la situación en la que se pueden encontrar. Guarda silencio, porque no sabes por qué está ahí. Lo que a mí me contó la psicóloga, que se encontraba dentro de la unidad de víctimas de abusos sexuales, no es un rumor o un chisme, es alguien que vive las situaciones de manera real y que tiene datos fidedignos. No hagas un comentario despectivo, burlón, grosero, chistosón, que no conoces. Y lo mismo sucede con el contenido de la pornografía. No deberías de consumir porno porque tú no sabes si la persona que está ahí está por iniciativa propia
o porque está siendo obligada a cometer este tipo de actos que al final son delitos sexuales. Regresando al tema de la denuncia y de mi episodio de abuso sexual, se quedó a la deriva, no se dio seguimiento. Es más, creo que hace tiempo me hablaban por teléfono y me dijeron que ya iban a archivar mi carpeta, que si yo estaba de acuerdo, y no pasa nada, no sucedió nada. Este tipo que tuvo más eventos lo detuvieron, creo que salió porque no era considerado un delito grave de que persiguiera a una señorita. Otra administración, en esta administración siento más seguridad como ciudadana de la Ciudad de México. Esta historia de abuso sexual, que me tocaron las nalgas. No sé qué sucedió con el tipo, no he visto otras noticias, pero pues si no lo detuvieron, ha de seguir actuando con este tipo de delitos, o si no es que ojalá esperemos que ya le hayan dado pase para la otra vida, porque este tipo de personas no debería de existir, pero existen y no van a dejar de existir porque la reproducción humana sigue dándose. La historia que les quería contar no tiene nada que ver con las otras. En la narrativa que les hice, si tienen relación con las historias, siempre les hago mención. Y si ustedes tienen alguna historia que contarme o conocen a este tipo, porque yo me quedé intrigada de quién era este tipo, la forma de actuar, la forma de atacar. Yo creo que desde el momento en el que él me vio, él ya sabía que me iba a atacar, y antes de que yo lo pudiera ver, él ya me había visto a mí, porque planeó la forma de actuar. Prendió su camioneta, dejó la puerta abierta, ya había caminado hacia allá, esperó cuando yo vine, la forma de reaccionar. O sea, él ya me había visto cuando yo llegué al parque y yo todavía no lo había visto. Aun cuando para mí la actividad o la disciplina de correr ha avivado muchos de mis sentidos corporales, mejorar la visión, la audición, el campo espacial que me rodea. No llegué a detectarlo. Detecté anomalías que no accioné a mi intuición, que me estaban previniendo sobre este acto. Yo pienso que la actividad de correr te los mejora. Corro por las madrugadas, he activado muchísimo mis sentidos y mis formas de moverme y de interactuar, desde observar las sombras, que cuando tú vas corriendo, sí volteas por precaución, pero no estás volteando a cada rato por el tema del equilibrio cuando corres, pero aprendes a observar otras cosas. Y observo sombras, espejos que tengo a mi alrededor. Audición, porque aunque llevo mi música, la llevo baja y escucho el sonido de los coches, desde que el coche viene lejos, más cerca. Mi movimiento de ojos rápido. Este evento hizo que mejorara más ese tipo de análisis, sentidos, para pensar en estos temas que ya se los comenté. Si ustedes saben quién es este tipo, pues estaría muy bien que me dijeran qué ha sucedido con él. Si ustedes han tenido un evento de abuso sexual, si ustedes son víctimas, denuncien. Este tipo de unidades son muy empáticos y les van a creer. Entonces, pues cuídense mucho. Era la historia que les quería contar. Próximamente les cuento otra historia.